Bien, pues buenas tardes a todas y a todos, a toda la comunidad Loyola, a la comunidad de PEC, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y pues hoy iniciamos un nuevo semestre del ciclo de conferencias. Hoy estamos iniciando este itinerario. El semestre pasado, recordamos, fue Mundo, Capitalismo y Liberación. Y este semestre queremos dar un énfasis en lo que está ocurriendo en el mundo y en las visiones a futuro que podemos tener. Y el nuevo itinerario se titula Otro fin del mundo es posible, ¿no? Un título que llega y que nos hace reflexionar. Y para esto tenemos pues hoy nuestra primera conferencia, así que sin más preámbulo, damos la bienvenida. Vamos a dar a conocer después todos los horarios que tenemos y los días para que estén pendientes en los grupos de redes sociales. Y por lo pronto, Mario, te doy la palabra para que nos presentes a nuestra ponente el día de hoy. Muchas gracias, Esli. Pues decir que estamos muy contentos, ¿no? Y contentas también de continuar este diálogo que hemos empezado el semestre pasado, creo que con muy buena respuesta y hoy otra vez lo hacemos, otra vez iniciamos este ciclo de conferencias con reflexiones feministas, ¿no? Con el tema del feminismo. Bueno, mencionar que hoy tenemos esta oportunidad de escuchar a la doctora Rita, pero el sábado también tenemos una propuesta desde EPEC, desde también con la Loyola, y iniciaremos un curso de feminismo y teología. Este sábado será enero y febrero, de 11 a 12 y media. Entonces, pues quien se quede con ganas de escuchar más a la doctora Rita, los esperamos el sábado, en un curso que es gratis para toda la comunidad Loyola, aparte de otros dos, uno que será a las 9 de la mañana sobre filosofía política y a las 12 y media ya del mediodía sobre cristología con nuestros compañeros del Espacio Popular. Pues bueno, hoy tenemos esta alegría de iniciar el ciclo. Otro fin del mundo es posible con todas las dificultades que son presentes para nosotros y las esperanzas que quisiéramos construir, ¿no? Y en medio de eso la rebeldía. Para ello está la doctora Rita Canto con nosotros. Ella es doctora, maestra y licenciada en filosofía por la Universidad de Granada, España. Ella ha estado en las líneas de investigación de filosofía política y social, fenomenología de la violencia, así como en distintos procesos políticos de acompañamiento a víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, con distinciones de investigación nacional por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y bueno, en su trabajo y acompañamiento a violaciones de derechos humanos graves ha tenido bastante actividad y también publicado artículos en diferentes trabajos. Entre ellos está un deseo, el deseo, un semblante de lo político aún por venir, eh, malestares de guerra en tiempos de paz, el capital y su relación con el inconsciente, eh, otro trabajo publicado hacia una política de la negatividad. Entonces, en esta línea de filosofía política, hoy nos compartirá la charla Resistencias en clave femenina, procesos de construcción de paz y de justicia. Pues la invitación a escucharla este tiempo y después abrir el diálogo a los comentarios y a sus preguntas de la comunidad universitaria y de todos los participantes, ya sea por Zoom o por Facebook. Rita, muchísimas gracias por tu disponibilidad y por estar con nosotros abriendo este ciclo. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan vía Zoom y también vía pensar un poco y poder de alguna forma escribir esto que les quiero compartir el día de hoy. Yo tengo un problema quizá con la conexión porque estoy compartiendo conexión desde el teléfono, así es que espero que no haya ningún contratiempo. Aún así, bueno, estoy como muy pendiente del chat por si hubiera algún tema como también con la imagen o con el sonido, pues para intentar subsanar ese tema. Agradecer fundamentalmente a la Universidad Loyola del Pacífico también por la oportunidad
no solamente de poder reflexionar en torno a esta idea de otro fin del mundo es posible, sino también por, digamos, siempre entrar en contacto con nuevos espacios, espacios de mucho cuidado y espacios también donde inmediatamente se siente la calidez humana y la recepción para temas que nos interpelan de alguna manera, que no son fáciles ni de escuchar ni denunciar, pero que yo creo que tenemos que ser capaces como comunidad y como sociedad de poder poner sobre la mesa con todo el respeto y con toda, digamos, la dignidad que siempre, con la que siempre queremos dirigirnos a quienes más nos han enseñado, que han sido fundamentalmente las madres y las hermanas en búsqueda de verdad y de justicia. En este caso particular yo voy a hablar de algunas experiencias con ellas y con mis compañeras también, digamos, con las que hemos caminado juntas para la construcción de la justicia, y no me queda duda que también para la construcción de la paz en este país. Fundamentalmente compañeras que se han hecho cargo, digamos, de graves violaciones a derechos humanos, en los delitos de feminicidio y en los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Eh, Entre toda la dificultad, creo yo que sin lugar a dudas vamos construyendo debate, y ojalá que ese debate lo podamos compartir. Seguramente ustedes también han estado, digamos, construyendo debate, digamos, este ciclo de conferencias, sino mucho antes. Entonces, pues sin más, agradecerles por poder entrar en contacto con este espacio. De todas las otras que en este ciclo. Eh, Otro fin del mundo no solo es posible, sino que es, en tanto consecuencia lógica de este proceso de pesadumbre civilizatoria por el que atravesamos hoy en día, francamente ineludible. Basta observar, por ejemplo, la fuerza con la que irrumpió en la escena pública de muchos países latinoamericanos el movimiento feminista en años recientes. Me atrevo a decir que tal fuerza se debe a la lucha y la resistencia de miles de mujeres, quienes, encarnando complejísimos procesos sociales de búsqueda de verdad y de construcción de la justicia, entendida esta última una acepción mucho, pero mucho más que la propiamente judicial, han conquistado una visión mental sin dar el resto de nosotras. Me refiero a la posición que emana de la transformación radical que se juega en el acto político de aquellas mujeres que con su saber hacer han dado de ocupar el lugar de víctimas al interior de un sistema de extraordinaria o impunidad, como es el sistema de procuración de justicia. Perdón, me salta un anuncio de que no está muy bien mi audio, pero no sé si me podrían confirmar por el chat. Sí, pues sí, puedo seguir, ¿no? Sí, está, a veces se corta un poco, pero en general sí puedes continuar. Gracias. Es que me va saltando el anuncio, entonces eso. Bueno, pues yo les decía que me refería a esa posición, ¿no?, radical que se juega en aquellas mujeres que han pasado de ser, digamos, de ocupar este lugar de víctimas al interior de este sistema de increíble corrupción, a encarnar la posición política de aquellas que se saben sobrevivientes en un contexto en el que todas estas expresiones que cotidianamente vivimos de odio hacia las mujeres y hacia los cuerpos feminizados son cada vez más violentas y constituyen, ¿no?, sin temor a quedarme corta, una vuelta de tuerca en relación al apabullante avance de las expresiones de la biopolítica, que hoy en día emplea sofisticados mecanismos de revictimización destinados a aniquilar todo rastro de lo femenino en nuestra sociedad. De modo que durante el tiempo que tengo asignado para esta conversación quisiera compartir con ustedes algunas de las reflexiones que provienen de un tiempo de pandemia, sin lugar a dudas.
de un tiempo que también me ha permitido comprender lo que en estos últimos años he vivido al lado de mis compañeras y de las madres y de las hermanas en búsqueda de verdad y de justicia. Porque lo que se pone en entredicho cuando detrás de un crimen tan atroz como es los crímenes, digamos, a las que nosotras, de las que nosotras hemos sido testigos, lo que se pone ahí detrás cuando se niega a reconocer la verdad es precisamente se pone en entredicho a la justicia. Por eso, como dice la compañera abogada Sayuri Herrera, nosotras necesitábamos saber. Y es que sí, nosotras necesitábamos saber porque en nuestro país hoy se desarrolla una tragedia. Para mí, esa es una tragedia de la luz, como la de Edipo, porque los ojos de Edipo están sanos y sin embargo no ven. Y no ven porque para poder mirar lo que aquí sucede, para poder ver las sombras a plena luz del día de lo que aquí pasa, hace falta un componente ético. Es decir, hace falta un compromiso ineludible con la verdad. Nosotras necesitábamos saber y por lo tanto necesitábamos también desentrañar la lógica que yace detrás de esos ojos sanos que sin embargo no ven. Porque aquí a las mujeres no se las traga la tierra, como dicen las madres en búsqueda. Alguien tuvo que haber visto algo, insisten ellas. De modo que desde hace algunos años ya los mismos que corrompen al poder y que operan con total impunidad y a plena luz del día es parte de nuestra tarea cotidiana, junto con la tarea de construir un relato para resguardar nuestra memoria compartida, para poder así mostrar el reverso del valor que se valoriza a sí mismo a través de una mentira que todos los días repite que aquí en el país no pasa nada. De forma que con ese relato lo que nosotras buscamos es decirles a los negacionistas que lo que aquí pasa es una crisis humanitaria sin precedentes. Lo que buscamos finalmente es decirles quiénes son ellas, cuáles son sus historias y cuáles son sus nombres, para que nunca se olvide que el Estado mexicano tiene una deuda con nuestras compañeras asesinadas y una enorme deuda con nuestras compañeras desaparecidas. Esa es parte, digamos, de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Mientras, nuestras compañeras abogadas también se afanan todos los días en la tarea de construir un relato a base de pruebas y de peritajes de altísima calidad humana y científica para generar un corpus documental comprometido con la verdad y decidido a contrarrestar la ignominia que existe en las miles de carpetas de investigación que se apilan sin resultados y sin respuestas en las fiscalías de nuestro país, contrarrestando así el daño que le causa a nuestra sociedad la indignidad de quien ejerce el poder para ocultar la verdad. Así, nosotras hemos ido a atestiguar una serie de rituales, entre comillas, para designar los efectos del poder en el que crece, alimentando la violencia que se ejerce en contra de lo femenino en nuestra sociedad. Ese límite que siempre se supera ante la estupefacción y el enmudecimiento de todas y de todos, otorgando así, bajo un pacto de estricto silencio que se ejerce detrás de un manto de invisibilidad, la potestad para matar sin que sea lícito, pero sin que exista un castigo por el delito cometido, fomentando así una paradoja con la que se consolidan instituciones en donde lo grotesco, en el sentido Foucaultiano, alcanza niveles insospechables. Porque para Foucault, lo grotesco es intrínseco a las formaciones burocráticas de Occidente. Me parece, dice él, dice Foucault en un texto de 1974, que desde la soberanía infame hasta la autoridad ridícula están todos los grados de lo que podría llamarse la indignidad del poder. Pues bien, esa indignidad para nosotras, digamos, es necesario que sea intervenida. Por eso hemos decidido, digamos, en nuestra práctica política y en nuestro quehacer cotidiano de investigación, establecer un piso mínimo de verdad para poder entonces desentrañar esos efectos del poder y establecer un límite a esa ansia de transgresión. Esto bajo una idea que judicial evidentemente se queda corta y más bien hemos elegido de alguna manera una acepción del término justicia que piensa y actúa conforme a sus múltiples dimensiones y acepciones que hacen las acepciones del término. De modo que así sabemos
que el compromiso con la verdad comienza por desenmascarar que juegan en esos rituales burocráticos que designan e imprimen los efectos del poder sobre la vida, la edad y los derechos de los cuerpos feminizados. Hablo pues de estos pactos de silencio, de estos pactos de injuria, de mentira, de impunidad, en suma, de pactos decididos a ejercer la falsedad sobre la que se asienta la potestad que hoy en día otorga el Estado mexicano a muchos hombres para matar. Es fuerte y es cruel lo que estoy comentando, pero hemos sido testigos de eso. Por lo que pensar la justicia, digamos, aquí en su ancha acepción requiere, desde mi punto de vista, de la formación y de la apropiación de una forma nueva, de un antidiscurso, por decirlo de alguna manera. Un antidiscurso opuesto al discurso de lo grotesco. Ese es ese discurso porque es capaz de desentrañar las lógicas, los pactos y los compromisos de poder. Para mí es anti ese discurso porque es capaz de mostrar el as o el en vez sobre el que se asienta toda mentira. Es anti porque cuenta la verdad, ¿no? Pero, insisto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se castiga cuando una madre logra llevar el caso de su hija ante los tribunales mexicanos? En mi opinión, lo que se castiga es el acto de desenmascarar los pactos del poder. Porque no, en México no se castiga al victimario, aunque reciba una sentencia condenatoria. En México la justicia duele y lastima fundamentalmente a las víctimas. De ellas, de las víctimas, nuestras compañeras asesinadas dicen saberlo todo, sus costumbres, sus creencias, sus gustos, sus horarios. De ellos, de los victimarios, no sabemos prácticamente nada. Por eso, la compañera Araceli Osorio Martínez, una queridísima compañera, nos dijo, y también les dijo a ellos, a los que ejercieron infinidad de mentiras para ocultar la verdad de lo que sucedió en el caso de su hija Leslie Berlín, ella les dijo claro y alto, un día en la Universidad Nacional Autónoma de México, les presento a mi hija. Y con esa frase nos invitó y invitó a un grupo nutrido de mujeres a ejercer, digamos, un acto político de fuerza y de dignidad, toda vez que nos invitó a construir entre todas un digno y tierno antidiscurso que poco a poco fue sacando a la luz los elementos que el poder intentó ocultar y excluir de la escena en la que se desarrolló el feminicidio de nuestra compañera Leslie. La clave para nosotras está, pues, en responder a las preguntas: ¿quiénes son ellas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus proyectos de vida? Y ahí está la clave, creemos, porque cuando se responden estas preguntas, una narración les devuelve a ellas y nos devuelve a nosotras la humanidad que aquí han intentado expoliarnos. Una humanidad que han arrebatado para ofrecer a cambio coartadas a los agresores. Y esto de expoliar la humanidad de las víctimas no es un hecho aislado, tampoco es una historia mexicana. Los archivos de los llamados juicios sumarísimos de la dictadura franquista son realmente reveladores en este sentido. Basta con leer las sentencias de aquellos juicios que se refieren a las mujeres republicanas, que son particularmente duros y ofensivos cuando ellas destacaban por su liderazgo, por sus ideas políticas, por su posición política. Y sabemos que destacaban y que brillaban porque eso es lo que el poder, sus instituciones, el lenguaje que emplearon, ¿no? Nos revela, ¿no? Nos revela entre mentiras, ¿no? Pero si somos un poco agudas y podemos leer entre líneas, nos damos cuenta que toda mentira conlleva ineludiblemente una verdad. Nuestra tarea como grupo de mujeres colectivas organizadas ha sido revelar la verdad oculta, la verdad que es, digamos, la verdad que siempre se intenta ocultar bajo una injuria, ¿no? Es que estaba borracha, es que estaba drogada, es que debía materias, es que era una puta, es que iba vestida con minifalda, ¿no? Etcétera. Tenemos que dar la vuelta, digamos, a esa serie de injurias para poder entonces revelar con el suficiente la verdad.
esta verdad, digamos, creemos que tiene que ser sacada a la luz. Eso sí, sin que nos reviente la mirada, ¿no? De modo que proteger la mirada y poder ver a la vez, ¿no? De una forma protegida, con un velo, con un manto, es una de las claves, creo yo, para terminar con nuestra tragedia. Proteger la mirada para poder ver sombras a plena luz del día, ahí en donde la maquinaria de corromper al poder funciona para ocultar la verdad de lo que aquí pasa, no es tarea sencilla. Pero lo que sí creo que juega a nuestro favor es que, por definición, la verdad siempre insiste. Y poder ver esas sombras es importante porque a través de ellas también se expresan los efectos que el poder imprime con suma violencia sobre los cuerpos feminizados. El desplazamiento de esos efectos constituirá, a no muy largo plazo, creo yo, efectos subjetivos de colonización violenta sobre la vida, modificando nuestro lenguaje, nuestras relaciones, nuestra mirada y el cuerpo mismo. De modo que si el efecto, digamos, el efecto más bien lógico de los procesos de colonización imperial fueron los fascismos que se extendieron durante el siglo pasado, ¿no? Esta es una tesis que a mí me ha dado mucho que pensar de un historiador llamado Julián Vázquez. Es verdad, digamos, que ese efecto lógico de los procesos de colonización imperial fueron fascismos. Entonces, creo que es menester preguntarnos cómo vamos a paliar y desarticular esos efectos de la violencia que se vive hoy en día en nuestro país. Y yo creo, y aquí me gustaría como dejarlo como hipótesis quizá para poderlo retomar más adelante durante la discusión, que esos efectos quizás se van a paliar tendiendo puentes comprometidos con la verdad. En ese aspecto estoy casi convencida, estoy convencida. Porque ahí donde acampa a sus anchas la impunidad y la mentira como fuerzas multiplicadoras de esos indeseados efectos que deslocalizan el origen del delito y por lo tanto desdibujan la responsabilidad de quienes lo cometen, alimentan con ello un discurso de odio en donde lo femenino está seriamente amenazado y corre el riesgo de desaparecer de nuestra sociedad. Y esto lo podemos observar, por ejemplo, a través de los efectos que imprimieron los fascismos sobre lo femenino. Así lo podemos estudiar. Y aquí me refiero a lo femenino como un rasgo que nada tiene que ver con la acepción totalitaria que reduce lo femenino a la lógica binaria de la biología, sino más bien como una posición que nos habilita como seres humanos a sospechar que en nuestra elección sexual no hay nada de biológico o de natural, sino que constituye una elección sin la cual no habría siquiera subjetividad. Y por ello es quizá la elección más personal, independientemente de si una se identifica como un hombre, como una mujer o como una disidencia sexual. Me refiero pues a la elección que nos singulariza como personas, una a una y lejos del universal normativo, del prototipo de la mujer, al uso, digamos, de la mujer con mayúscula en nuestra sociedad. Repito, independientemente de si una se ve como hombre, como mujer o como disidencia sexual. Al interior de los procesos contemporáneos, el odio y la fascistación, digamos, en los procesos contemporáneos de odio y de fascistación, el racismo hacia la diferencia, el racismo, digamos, hacia lo femenino como diferencia, busca por todos los medios hacer existir a la mujer, digamos, con mayúscula, el prototipo universal, cultural de la mujer, ahí donde ella, por definición, no está de manera universal y a priori, yendo así en contra de lo más singular o lo más característico de la vida humana. Y creo que es precisamente en el corazón de esa diferencia subjetiva, que de ninguna manera está dada de antemano, en donde yace un valiosísimo ser que para mí es fundamental a la hora de oponer resistencia ante el mandato de las sociedades del capitalismo avanzado, según el cual todo, absolutamente todo, terminará por ser integrado, homogenizado y clasificado según la tendencia de la oferta y la demanda que se erige en la lógica del mercado. De modo que la sobrevivencia de lo femenino en nuestras sociedades también se juega en el acto político que feminiza al mundo, como un acto decidido a surcir el tiempo y a recuperar la humanidad que aquí han intentado expoliarnos.
Y para muestra solo he de referirme al apabullante fenómeno de aniquilación que se ha gestado en países como el nuestro. Está vergonzosa y terriblemente, digamos, en un laboratorio como el nuestro, en donde la vida, la historia y la transmisión generacional está seriamente amenazada, porque ellas, las compañeras que han sido asesinadas y las que actualmente están desaparecidas, son en su gran mayoría tan jóvenes que no han tenido tiempo de desarrollarse ni de vivir su vida. De modo que la espiral de violencia feminicida, cada vez más cruel, cada vez más amplia, cada vez más difícil de desarticular, cada vez más instalada en nuestra vida cotidiana, ha alcanzado verdaderas cifras de pandemia arropadas por el silencio cómplice del poder que cierne sus injurias sobre las víctimas, empleando estrategias oficiales, realmente políticas represivas de Estado, para ocultar la verdad de lo ocurrido en cada uno de los casos de feminicidio, de violencia sexual o de desaparición, impidiendo con ello a las familias, a miles de familias, llegar a demostrar la verdad de lo sucedido en cada uno de los casos. De modo que la ley a la que hemos apelado nosotras, digamos, como mujeres colectivas, es una ley otra, ¿no? Es, creo yo, una ley que no emana de una herencia, digamos, de una ley patriarcal, sino que es más bien una ley del deseo humano, porque a nosotras y a nuestro tiempo no lo parió la ira, sino que fue parido por el deseo de vivir con libertad, y por ello caminamos al lado de las madres en lucha. Y mientras caminamos, creo yo que sembramos el futuro, muy a pesar de que ellas, de que nuestras compañeras asesinadas y nuestras compañeras desaparecidas no están. Por eso sabemos que otro fin del mundo no solo es posible, sino que es, en tanto consecuencia lógica de nuestra tragedia, francamente ineludible. Y eso porque ya hemos visto al mundo desaparecer en muchas ocasiones y lo hemos construido nuevamente también en muchas ocasiones. A título personal puedo decir que para mí en sentido estricto no existe, no hay justicia, no habrá justicia en este país, porque qué castigo o qué remedio sería suficiente para poder traerlas a ellas, a todas ellas de vuelta. Nosotras, al lado de las madres, es verdad que hemos visto el mundo morir, pero también es verdad que lo hemos reconstruido al lado de ellas. Ellas, las madres en lucha, han caminado tanto que ya han dado la vuelta a la historia, sin lugar a dudas. Y han andado tanto que han parido una forma de caminar distinta, una forma que un tiempo opuesto al tiempo de la ira, al tiempo del odio, del terror y de la violencia, que en sus formas más extremas produce el aniquilamiento de lo femenino con suma crueldad. De modo que con ese caminar distinto, ellas ya le han dado un final inédito a nuestra tragedia, ellas ya le han dado otro final a este final del mundo. Y en ese sentido, digamos, de alguna manera es la forma en la que nosotras hemos logrado como articular algo de nuestra acción política, es la forma en la que hemos podido escribir de manera siempre conjunta y a muchas manos, y es la forma en la que hemos logrado resistir procesos judiciales muy complejos que de alguna manera nosotras hemos catalogado o caracterizado de históricos, porque histórica ha sido la lucha de las familias y sobre todo de las madres en busca de verdad y de justicia, porque histórica es la lucha también de las madres en busca de sus hijas e hijos desaparecidos en este país. Y quizá lo que yo he podido escribir, transmitir un poco, no da, ¿no?, como para poder narrar esa historia, pero siempre que nos invitan a un evento, sabemos que tenemos, digamos, la responsabilidad de la palabra, sabemos que en esa responsabilidad fundamentalmente lo que tenemos que transmitir es otras formas, otro mensaje, otras formas de poder hacer con las herramientas que tenemos, y yo creo particularmente en las herramientas que tenemos en las universidades entre las manos, porque muchas veces esa violencia tan apabullante nos deja
tan inmóviles, ¿no? Y nos deja como tan impactadas que nos quita toda esperanza o toda posibilidad incluso de palabra, ¿no? Y yo trabajando con alguna gente, con alumnos y alumnas muy, muy jóvenes en la universidad, me he dado cuenta que basta con empezar a hablar del tema, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque en el medio universitario es complicado y es difícil también encontrar medios universitarios en los cuales se pueda hablar con libertad, y por eso también agradezco muchísimo este espacio. Pero basta con hablar un poco, con empezar a juntarnos, a hablar para poder decidir qué otro final vamos a inventar para nuestra historia, y para poder darnos cuenta que en este país tenemos una cantidad de herramientas realmente sorprendentes a la mano para poder desvelar y para poder acompañar esos procesos en los que se busca la verdad y se busca construir la justicia. Y como ejemplo, me gustaría comentarles brevemente algunos, digamos, de las acciones que se llevaron a cabo para establecer peritajes de altísima calidad científica y humana en el caso del juicio de nuestra compañera, por el feminicidio de nuestra compañera Leslie Berlin, en donde mucha gente de forma autónoma y solidaria puso sus herramientas de conocimiento a trabajar para establecer peritajes que demostraron que efectivamente lo de nuestra compañera no fue un suicidio, fue un feminicidio. Uno de esos peritajes, creo yo, que el más, digamos, el más revelador de todos ellos, o el que formó parte, digamos, de una prueba irrefutable, fue un peritaje en materia de arquitectura forense, que fue uno, por primera vez, digamos, recibido en un tribunal de nuestro país como prueba, un peritaje de esa naturaleza, que demostraba cuadro a cuadro, fotografía a fotografía, lo que había sucedido aquella madrugada del 3 de mayo del año 2017 en el campus de Ciudad Universitaria, ¿no? Desde ese tipo, digamos, de herramientas tecnológicas realmente muy sofisticadas, hasta una herramienta que para nosotras ha sido fundamental, que ha sido la escritura, que ha sido la palabra. Como nosotras decimos, es importante ceder la pluma, pedir permiso, ¿no?, a las familias, y ceder la pluma para poder entonces escribir la memoria de lo que las mujeres mexicanas han hecho para sobrevivir, y no ha sido poco, ¿no? Desde llegar a los más altos tribunales, no solo nacionales, sino internacionales, hasta demostrarnos que la única forma de acceso a la justicia y de acceso a un final inédito, a un porvenir en nuestra sociedad, se juega en el amor, se juega en la dignidad y se juega en la lucha cotidiana que interpela a toda una sociedad, y que hoy en día interpela también a muchas otras sociedades, porque a mí me queda claro que después de algunas manifestaciones y claramente impresionantes, y del paro, digamos, nacional de mujeres mexicanas que vino después de la gran manifestación del 8 de marzo del año pasado, muchas compañeras de muchos países latinoamericanos y europeos tienen el ojo puesto en lo que nos está pasando a nosotras, tienen también un guiño de sororidad y de solidaridad internacional con nosotras, de forma que a mí me parece que en este contexto de pandemia por COVID-19, que vino a trastocar la vida de muchísimas, muchísimas mujeres, demostró que la maquinaria de generar víctimas de este país no para. Nosotras en algún punto teníamos la esperanza de que esa curva de desaparición que vemos incrementarse de manera exponencial todos los días, particularmente en la Ciudad de México, que es el lugar, digamos, en el que vivimos y el que por lo menos yo me dedico a estudiar, pues estaba esa esperanza de que con la pandemia iba a descender esa curva, y para nuestra sorpresa nos dimos cuenta muy pronto al inicio de la pandemia, que no había signos de que esa curva pudiera desaparecer, que por el contrario había un incremento importante, con la agravante de que las fiscalías y los mecanismos de búsqueda no estaban funcionando al 100%, porque pues precisamente por el contexto de pandemia.
Las búsquedas no han cesado, los procesos, digamos, judiciales y también los procesos sociales no han cesado. Las compañeras hemos encontrado la forma de mantenernos en contacto, hemos encontrado la forma de intervenir de una u otra manera, eh, pero también somos cada día más conscientes de que de alguna manera toda esta forma de mutación, podemos decirlo, antropológica, que la violencia ejerce sobre nosotras y sobre la sociedad en general, está presente hoy más que nunca en los hogares de miles y miles de mujeres que han encontrado eh, el infierno en sus propias casas, ¿no? ¿Cómo hacer para intervenir? ¿Cómo hacer para poner a debate una responsabilidad que nosotras localizamos claramente en el Estado mexicano? Porque un Estado que no hace prácticamente nada para paliar la situación, evidentemente es un Estado responsable y es un Estado cómplice, en unas formaciones antropológicas, digamos, de educación y también de intercambio que son francamente, que van francamente a destrozar los rastros de lo femenino en nuestra sociedad, ¿no? Y repito, lo femenino no como una identificación necesariamente a un cuerpo determinado, sino lo femenino como la condición de posibilidad de abrir espacios, amplios y anchos espacios de diálogo, de esperanza, que nos pueden demostrar que efectivamente es posible reconstruir ese mundo, nuestro mundo, y es posible reconstruirlo a pesar de la influencia del capitalismo, a pesar de la influencia de la violencia y a pesar de la influencia, digamos, de esta crisis por COVID-19 también sin precedente que estamos atravesando. Es posible reunirnos para hablar qué otro final del mundo queremos, un final del mundo inédito y un final del mundo que dignifique la palabra y que permita generar un otro nuevo mundo diferente, ¿no? No es una utopía, es una realidad, eh, es una consecuencia lógica de lo que nos está pasando, ¿no? La consecuencia lógica para mí no está en el abismo, en la destrucción, sin más, en la aceptación ineludible de la violencia en contra de nosotras. Para mí el fin del mundo es, digamos, un momento de cierre, un momento de bisagra para empezar a tomar en cuenta y para empezar a reconocer seriamente todas las herramientas, todas las potencialidades que tenemos entre las manos y que, digamos, parte de esa potencialidad solamente se va a desarrollar en espacios como este, en el que nuevamente estoy muy agradecida por poder participar y que yo creo que esa participación realmente es tal cuando se abre el diálogo y cuando podemos empezar a conversar como compañeras y compañeros. Así es que bueno, yo lo dejaría por aquí para poder empezar justo eso, a conversar. Muchísimas gracias, Rita. Nos has hecho presentes situaciones que están ahí a nuestro lado desde antes de la pandemia y que nos han acompañado también ahora, incluso como tú lo dices, agravadas, ¿no? Pero también como lo mencionabas, me siento en el lugar de Edipo que has mencionado, ¿no? Con los ojos sanos, pero sin poder ver. Em, bueno, este espacio ya ahora está abierto para los comentarios y las preguntas que tengan los participantes, los estudiantes de la universidad, todos los que se han reunido, los que estamos aquí en Facebook y también desde, bueno, en Zoom y también desde Facebook. Así que si alguien quiere eh, abrir su micrófono, prender su cámara y participar de este diálogo y creo que también de estos cuestionamientos que nos hacen muy bien a todos. Entonces, no sé si alguien ya tenga algún comentario. Bueno, yo podría empezar en esto que
que ya he recuperado, Rita, de lo que nos dices, nos pasa muchas veces por invisible, por inexistente, toda esta problemática, ¿no? Y quizá ahí también recaiga algo de la culpa nuestra, ¿no? Que podemos reparar, ¿no? Justo aceptando la realidad, ¿no? Tratando de cambiarla, pero ¿cómo es posible que se junten como estos elementos, ¿no? Y mencionabas al capital que intenta homogeneizarlos, ¿no? Perder las particularidades de cada una, de cada uno en lo más íntimo, ¿no? Desde la sexualidad. Y por ahí mencionabas también otro elemento que me encantó, ¿no? Este motor de las resistencias que se vuelve el amor, pero un amor que también parece estar fuera de la narrativa normal de la vida, ¿no? Cuando a veces, no sé, quizá el modelo de capital lo que hace es aprovechar el amor, pero para la compra y venta, ¿no? Y para mover nuestros afectos hacia la compra y venta. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué hace falta lugar para revelar un amor auténtico, para revelar una vida distinta a estas pandemias, no solamente del COVID, sino también de la violencia y que crece y que incluso se vuelve más, como tú lo mencionabas, ¿no? Expresa, porque ya ahora que por el semáforo rojo, ¿no? Por estar más en casa, pareciera que la casa no es un lugar de convivencia, ¿no? Sino un lugar de riesgo. ¿Cómo es posible que pasen todas estas cosas y estemos con los ojos sanos y sin poder ver? Sí, sí, yo tengo algunas con respecto a eso, ¿no? Mm, creo que la mirada es una elección, ¿no? Tanto la mirada como la voz es una elección personal. Pero para ver y para podernos descubrir que efectivamente hay algo que a pesar de la salud de nuestro ojo nos permite ver, me parece que es necesario esculpir esa mirada, ¿no? Para mí, digamos, un proyecto quizá de universidad sería una universidad que permitiera a la gente y particularmente a la gente joven esculpir esa mirada como para lograr hacer una especie de antídoto o contrarrestar esa tragedia que no es una tragedia mexicana, pero que se va particularmente sobre nuestro contexto mexicano, en donde pasan cosas terribles a plena luz del día, con total impunidad y sin que nadie vea nada, ¿no? En parte porque también hay como todos los efectos de la violencia tienden y tenemos todo el derecho, ¿no? Y yo siempre se lo digo a mis alumnos, tenemos todo el derecho de protegernos. Porque si viéramos, digamos, con el ojo desnudo lo que aquí sucede, muy probablemente la mirada reventaría o necesitaríamos sacarnos los ojos, como hizo Edipo. Porque una cosa es querer conocer la verdad y otra cosa es poder soportarla. Entonces a mí me parece que tenemos que ir construyendo en paralelo esos dos procesos. Por un lado, el proceso que nos permite revelar la verdad, pero también el proceso que nos permite la función de la educación hoy en día, o esa debería ser la función de la educación hoy en día, porque para poder soportar esa verdad, primero necesitamos poder tener o poder ser capaces de hacer un análisis de contexto propio lo suficientemente agudo y lo suficientemente ético para poder tender ciertas redes de seguridad con respecto a lo que aquí nos pasa, ¿no? Muchos investigadores e investigadoras de este país que se han dedicado a intervenir el tema de la violencia han terminado seriamente afectados por todo lo que han visto, ¿no? Y creo que esa es una generación que entró, digamos, con toda la buena intención, pero con pocas herramientas a estudiar e intentar intervenir esta realidad
tenido un proceso previo y es que no había de otra, ¿no? Les tocó así se lanzaron para poder desentrañar y para poder tener, digamos, algunos indicios que nos permitieran leer nuestra realidad en tiempo real. Ya ha pasado tiempo del conflicto armado que vimos en nuestro país, ya hay también camino recorrido, ya hay aprendizaje, y yo creo que parte de esos aprendizajes tiene que ver mucho con lo que han hecho las periodistas de a pie de nuestro país, porque ya se han intervenido los relatos de las narraciones de hechos sumamente atroces y terribles, los han intervenido y los han llevado a otro lugar, haciendo del lenguaje, de la narración, de las palabras, una herramienta que nos permita humanizar esa realidad en vez de, digamos, como desentrañarla así, como un poco, como si fuéramos buitres, por decirlo de alguna manera un poco fuerte, ¿no? ¿Y qué hace falta? ¿Qué haría falta, no? Por ejemplo, para poder esculpir esa mirada. Pues yo creo que uno de los efectos lógicos más terribles de la violencia es, por un lado, generar esto que le pasaba ya a Edipo, ¿no? Tener claramente unos ojos sanos que no pueden ver. Esa es una consecuencia lógica y es una consecuencia hasta cierto punto deseable, porque, insisto, ¿no? Tenemos el derecho a protegernos, a proteger esa mirada. Otra consecuencia para mí también es la ausencia de la voz, cuando hay un trauma, cuando hay una cosa así que remueve los cimientos de cualquier subjetividad, de eventos que son claramente indigeribles para cualquier aparato psíquico, como puede ser la desaparición de un familiar, la voz padece seriamente, ¿no? Por eso, para mí, cuando yo proponía, digamos, esta fórmula que pasaba, digamos, de las mujeres que han dejado de ocupar un papel de víctimas en un sistema tan terrible de ignominia e impiedad, que es el sistema judicial mexicano, a ocupar otro nivel, o digamos otro lugar que tendría que ver más como con el lugar de testigos, ¿no? De gente que rendir testimonio de lo que aquí sucede, pues me parece que hay como un uso diferente de la voz, que a la vez ir pero concretamente, y para no desviarme, digamos, del tema de cómo esculpir la mirada, parece que hemos logrado construir suficientemente fuertes como para poder ponernos unos lentes, digamos, unos lentes oscuros. Yo hablo un poco en clave pasoliniana porque a mí Pasolini me ha dado claves para descubrir junto con mis alumnos que esa realidad que es tan intensa, que hay un exceso de brillo y de luz en nuestra sociedad, porque aquí con el internet, pero parece que ahora estoy aquí de vuelta con ustedes. Pues les decía, eso que pasa en nuestro país, ¿no? Que pasa a plena luz del día con una intensidad radical que se transmite, ¿no? Que estamos consumiendo todo el tiempo en las redes sociales. Eh, para mí a veces es necesario ponerse una especie de lentes oscuros para bajar un poco la intensidad a ese exceso de luz, a ese exceso de ruido también que hay por parte no solo de los medios de comunicación, sino de muchos otros elementos, para entonces poder afinar la mirada y poder ver lo que hemos llamado de alguna manera sombras a plena luz del día, es decir, poder ejercer, digamos, una investigación de otro corte, una investigación de corte un poco más fenomenológico, que nos permitan sin desentrañar la verdad así de golpe, ¿no? Y de jalón, porque eso podría ser mucho más traumático y generar una problemática mucho más amplia, empezar a mirar los fenómenos, ¿no? A contraluz, empezar a proteger esos fenómenos del exceso de exposición mediática, del exceso de exposición de luz, para poder entonces empezar a leer otras cosas y para poder empezar a intervenirlos desde otros lugares y de otras maneras. Una forma de intervención de las mujeres colectivas ha sido, por ejemplo,
empezar a bordar, ¿no? Y empezar a bordar quiere decir empezar a utilizar el tiempo que tenemos juntas en comunidad para empezar a hacer un objeto bello, que en muchas ocasiones se ha convertido ya en un estandarte, en un objeto casi en una obra de arte, que va narrando puntada a puntada, ¿no?, los procesos en los que estamos presentes, escuchándonos, tomando tiempo para proteger nuestra mirada, porque cuando una borda tiene que bajar la mirada y centrarla sobre el bordado, y entonces poder pensar, digamos, y poder dar una dimensión diferente a la voz de las compañeras, al tiempo, que siempre es un tiempo en el que se impone la prisa, ¿no? Porque sabemos perfectamente que nosotras de alguna manera lo que hacemos es luchar en contra del tiempo, y eso lo vemos claramente cuando una compañera desaparece, porque los minutos son clave para encontrarla. Y es un tiempo también de prisa, de exceso de burocracia que nos impone, digamos, las fiscalías, las procuradurías de este país, que quien intente seguirlas va a terminar francamente extenuado, y esto lo digo por experiencia propia. Eh, y con esto no me refiero a que lo que se debe hacer es dejar los procesos jurídicos, ¿no? E inventar simplemente otras formas. No, no, hay un compromiso fuerte de mucha gente organizada en este país por llevar hasta a buen puerto y hasta sus últimas consecuencias los procesos jurídicos, pero también cuidando mucho de que esos procesos jurídicos no nos coman el tiempo, no congelen nuestro tiempo, porque yo suelo decir que ahí donde la prisa le gana la risa, entonces una se pone al servicio del poder, ¿no? Y ponerse al servicio del poder quiere decir replicar las estrategias, ¿no?, que reparten información sin corroborar, que van con la angustia por delante, que van con el ojo, digamos, desnudo, ¿no?, con el ojo sano que no ve, que van con la palabra que se convierte en un grito más que en una argumentación. Y en ese sentido, a mí me parece que las estrategias de intervención para parar un poco el tiempo, ¿no?, para detener el exceso de tiempo que nos ha traído hasta aquí, son también estrategias que pueden jugarse también en otros espacios, ¿no?, como en el mismo salón de clases, para entonces empezar a pensar, a reflexionar y a poner las palabras en otro tiempo y con otra cadencia, ¿no? La escritura, por ejemplo, también creo que es una de las formas por excelencia, ¿no?, que la humanidad siempre ha encontrado para intentar eh, simbolizar algo de lo insimbolizable, de lo innombrable, del terror extremo, ¿no?, del terror extremo del que en este país somos testigos cotidianamente. Y muchas otras, ¿no? Y cada quien irá encontrando seguramente esas estrategias para esculpir su propia mirada, es decir, para poder tener elementos y herramientas críticas con respecto a un fenómeno cultural, quizá del fin del mundo, ¿no? Ojalá que del fin del mundo, que estamos viviendo de una manera, en un sentido de un desamparo y una soledad radical, pero creo yo que cuando se han atravesado procesos de colectivización de saberes y colectivización, por qué no decirlo también, de dolores y de preocupaciones, pues esas soledades se comparten, y esas soledades también pueden generar otros espacios pueden llevarnos a otros lugares, o por lo menos escribir otros finales inéditos de nuestro propio final. Muchísimas gracias, Rita. Esto, pues, es lo más real, ¿no?, de las situaciones que pasan. Eh, el, el fin del mundo, los finales, ocurren, ¿no? Ocurren a cada momento, y qué tanto también somos cómplices, ¿no?, de que ocurran de maneras en que no quisiéramos, ¿no?, o estarían lejos de nuestro deseo, ¿no? Y construir otras realizaciones, ¿no?, plenitudes que, que tengan más que ver con nosotros, ¿no?, con nosotras. Aquí hay una pregunta muy interesante, creo que es siempre recurrente en estos diálogos, ¿no?, también sobre el tema de lo femenino. Dice Carla Pérez: si un hombre tiene los mismos pensamientos que una feminista, ¿por qué él no puede serlo?
Y quisiera agregar a esta duda de Carla Pérez un comentario que ya hacías tú en tu exposición, ¿no? Donde decías que lo femenino no se identifica con un cuerpo biológico, ¿no? Sino que es también donde hay espacios de diálogos, ¿no? De diálogo y de encuentro. Pero te agradecemos si nos compartes más, Rita. Sí, yo en realidad provengo del psicoanálisis también, y me he formado ahí y me he analizado durante mucho tiempo. Y quienes provenimos del psicoanálisis sabemos perfectamente que el inconsciente no tiene género, ¿no? Y cuando una sabe que el inconsciente no tiene género, una lo que sabe es que lo femenino es decir, como lo abierto y lo libre, ¿no? De ser conceptualizable, lo femenino no como una marca, digamos, cultural ni subjetiva que va a establecer qué cosa es ser una mujer en esta sociedad, ¿no? Lo femenino más bien como una condición de posibilidad de inventarse subjetivamente de la manera en la que mejor podamos. Subjetivamente quiere decir, yo creo, fundamentalmente, tomar una responsabilidad sobre el propio deseo. Y aquí cuando hablo de deseo no me refiero, digamos, a un capricho, a una apetencia o a ¿no? a una a una ilusión, ¿no? Pero a la posición que cada una, que cada uno, que cada uno guarda con respecto a su propia historia y por lo tanto la responsabilidad que cada uno tiene con respecto a la escritura de su propio fin del mundo, ¿no? Porque el fin del mundo, el fin de la vida es algo ineludible, ¿no? Finalmente. No hay nada de catastrófico en plantearlo de esta manera. El fin de la vida es la muerte, y la desgracia que tenemos en este país es que el fin de la vida llega demasiado pronto, llega cuando la vida ni siquiera ha comenzado a desarrollarse y llega de formas extraordinariamente brutales en términos de la violencia que se ejerce. Y, y es una tragedia porque ellas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes de este país que están siendo asesinados y desaparecidas, no han tenido descendencia, ¿no? Eh, es decir, no han tenido descendencia, no han podido tener la oportunidad de transmitir una historia, una herencia. Entonces, aquí lo que se está aniquilando en este país es el futuro, ¿no? Y cuando se aniquila el futuro, quiero decir que lo que se está aniquilando son las generaciones que aún no han nacido, que no tendrán la oportunidad de nacer. Y esto no es una exageración, esto ocurre a nivel masivo y las desapariciones son una emergencia humanitaria y los feminicidios son también una emergencia humanitaria en este país, digamos, eh, que hay que atajar sí o sí, ¿no? Que hay que pensar cómo vamos a intervenir sí o sí. De forma que cuando yo me refiero a este término de lo femenino en una acepción como amplia, yo lo que me refiero también es a la condición de posibilidad de poder hacer esa elección, de tener esta responsabilidad con respecto a la propia historia y a la propia posición y a la propia escritura de lo que una decide escribir, ya bien se identifique como hombre, como mujer o como disidencia sexual, ¿no? Em, por ahí algo de lo femenino en esta clave a mí me ha ayudado mucho a pensarlo un psicoanalista que para quien le interese creo que puede y que da muchas claves, que es Miquel Bassols, es un psicoanalista catalán que ha dedicado tiempo a reflexionar esto y que tiene, digamos, algunas conferencias y algunas intervenciones extraordinarias que les puedo pasar más adelante por si a alguien le interesa cómo escuchar y explorar por ahí, porque creo que en muchos espacios estamos muy entrancadas en una discusión que tiene que ver con definir finalmente, digamos, a la mujer como tal, ¿no? Eso es una tarea fallida. Eso es una tarea fallida que ya el psicoanálisis demostró en su momento, digamos, qué tan fallida era, ¿no? Una apertura
a lo femenino que todas, todos, todes portamos dentro, no significa, digamos, renunciar a las exigencias de que tenemos, digamos, las mujeres y los cuerpos feminizados en este país y en esta sociedad, ¿no? Significa más bien para empezar a encontrarnos, ¿no? Como dice la compañera en su participación, para darnos cuenta que quizá, ¿no? Las posiciones, digamos, excluyentes con respecto a lo masculino eh, tienen un sentido y tienen una razón de ser. Yo he habitado muchos espacios, digamos, separatistas, muchos espacios que han tenido que ser así, porque la violencia que hemos recibido ha sido tan brutal que para organizarnos hemos tenido, digamos, que dar un paso y entonces decidir de alguna manera que eran espacios exclusivos para mujeres. El gran problema para mí es cuando esos espacios se vuelven espacios de odio en contra de las diferencias y particularmente de las disidencias sexuales. Eso me parece que esa es una herencia, por ejemplo, claramente una herencia de los procesos de violencia que en un principio fueron procesos, digamos, de violencia colonial que inmediatamente se embocaron en procesos de fascistación del continente europeo y de parte del continente latinoamericano, ¿no? Y esas son esas herencias que tenemos que poder desentrañar por ahí, ¿no? Porque cuando a una compañera trans se le niega la entrada a un espacio de mujeres, lo que se está ejerciendo es un acto de odio, de racismo y de terror en contra de lo femenino precisamente, ¿no? Porque si hay alguien en esta sociedad, digamos, que ha decidido ser mujer, ¿no? Me parece que tiene ahí que lo femenino para mí ahí se encuentra, ¿no? En la decisión, en la responsabilidad de decidir lo que una quiere o puede ser, ¿no? Repito, independientemente de cómo se identifique una, así como hombre, así como mujer o como disidencia sexual. De forma que nos falta muchísimo por caminar en este país y el problema no es que seamos, ¿no? Una bola de atrasados, atrasadas, ¿no? Como en muchas discusiones he podido escuchar. El problema es que enfrentamos una violencia extrema desde hace ya décadas que evidentemente está modificando nuestra forma de relacionarnos, que evidentemente está modificando nuestra visión sobre las cosas y que nos está enfermando a pasos agigantados, ¿no? Yo creo que es una sociedad organizada, una sociedad muy avanzada, porque hemos logrado, para la cantidad de violencia que tenemos encima, establecer mecanismos extraordinarios de intervención para ejercer procesos de búsqueda de verdad, de justicia, de memoria, de reparación y de no repetición. Y eso, en ese sentido, yo creo que eso es lo que deberíamos poner en valor en nuestra sociedad y en nuestras discusiones, ¿no? O sea, es muy difícil dar cuenta de, digamos, en tiempo real de lo que estamos haciendo para sobrevivir, de las herramientas que estamos desarrollando para paliar esta situación, pero me parece que parte del reto intelectual, cultural, ¿no? y ético es poder dar cuenta de esto en tiempo real y también poder de alguna manera blindarnos con respecto a los discursos de odio que a veces están disfrazados, digamos, y lo digo abiertamente, están disfrazados de feminismo en algunas ocasiones, ¿no? El feminismo precisamente lo que nos ayuda es a dar la vuelta, ¿no? A desentrañar esos falsos discursos para poder de la verdad que siempre insista de ese como ingobernable que puede ser lo femenino, de ese rebelde ingobernable que puede ser lo femenino y que siempre se atreve a decir, ¿no? Aquí las cosas pueden y deben ser de otra manera, ¿no? Eh, uh-huh. Muchas gracias, Rita. Creo que, eh, pues como mencionas, ¿no? No sé, esta forma
de dañar nuestras relaciones, ya se vuelve difícil de entender, de aclarar, ¿no? Y creo que también por eso mismo siempre es necesario, útil, provechoso, iniciar estos diálogos, ¿no? Sobre lo femenino. Eh, bueno, aprovechar también para invitarlos, ¿no? Estos próximos 3 sábados de enero tendremos pues este curso de feminismo y teología con Rita Canto y también con Cintia Martínez para la universidad, para la comunidad universitaria que la aproveche. Y ahí estaremos para despejar estas dudas que son muy profundas porque nos involucran en la forma en que hemos decidido mirar y hablar, ¿no? Como nos has dicho, Rita. Andrea Abigail tiene un comentario, una duda. Andrea, ¿quieres decirla? Hola, mi nombre es Andrea. Tengo dos preguntas. Una, me gustaría saber en qué rama se identifica del feminismo. Y la segunda, tomando en cuenta la situación actual del COVID, creo que uno de los principales puntos en la agenda feminista debería ser, o es más bien, las mujeres que tienen que estar encerradas 24/7. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Ajá, las mujeres que tienen que estar pues Sí. por cuarentena 24/7 con su agresor. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, yo no me considero activista, no soy activista más bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi no activismo para ayudar a esas mujeres? Y la primera pregunta sí la escuchó también. Sí, sí, con respecto a la rama del feminismo con la que yo me identifico. Sí, bueno, yo en realidad no me identifico con ninguna rama del feminismo porque a mí me parece que hay algo muy inherente a la cultura contemporánea que tiene que ver con clasificar las cosas, ¿no? Clasificar los malestares, ¿no? Clasificar los trastornos, por ejemplo, o los llamados trastornos, clasificar los padecimientos, clasificar las personas, clasificar las sexualidades. Y yo no me considero, digamos, que no me ningún rama del feminismo, eh, no por otra cosa, sino porque simplemente yo lo que he intentado hacer es aplicar de alguna manera la teoría de la que vengo, que es una teoría que tiene que ver mucho más con la filosofía y con el psicoanálisis, y ponerla al servicio de las familias en búsqueda de verdad y de justicia. Por ejemplo, elaborando peritajes y contraperitajes que han permitido que se les dé el estatus legal y jurídico a las compañeras desaparecidas. Compañeras que el Ministerio Público decía que ellas padecían una depresión tan severa que se fueron por su propia cuenta y desaparecieron, como quien desaparece y deja la vida sin más, ¿no? También me he dedicado a caminar al lado de las madres y de las hermanas que buscan justicia, y lo que yo he descubierto ahí es que en realidad digamos, lo que ha permitido el feminismo es romper una brecha enorme, una brecha social, una brecha de clase enorme, una brecha intergeneracional enorme, porque la mayoría de las compañeras que hacen trabajo son mujeres sumamente jóvenes que ponen, digamos, su saber, su conocimiento sobre la teoría feminista, pero también su práctica y sobre todo su práctica, ¿no?, feminista a disposición de las familias para poder romper estas brechas en donde en realidad se podría decir, pues ellas no tendrían nada que estar haciendo, digamos, en las calles, en las procuradurías, en las fiscalías, ¿no? Ellas deberían estar estudiando, deberían estar ejerciendo, digamos, el derecho a la vida, el derecho a la diversión, el derecho a tener un esparcimiento, ¿no?, el derecho a pensar en su futuro. Me parece que el feminismo lo que ha permitido es decirle a la sociedad, eh, no, no somos nosotras, las mujeres asesinadas y desaparecidas, eh, pero sí somos nosotras las que vamos a tomar de alguna manera la voz
para decir que lo que aquí pasa no es correcto, para decir que lo que aquí pasa no debería estar pasando, para denunciar, ¿no? Y no necesariamente lo dicen ellas, lo dicen las más jóvenes por temor a que ellas les pase, sino porque aquí, digamos, hay pactos patriarcales que las feministas jóvenes han decidido romper, porque son ellas las que están haciendo, digamos, las que tienen ya claridad, digamos, me parece a mí, sobre el futuro, las que ya aprendieron del lado de las madres en búsqueda a esta manera del mundo, decir, este mundo tal y como está, no lo queremos ni lo merecemos. Básicamente he aprendido de ellas y he aprendido de la forma en la que suelen activar sus redes, en la que suelen activar y colectivizar sus saberes para accionar en momentos determinados y accionar de inmediato, ¿no? Cuando tú hablas acerca de qué es lo que se puede hacer con respecto a una mujer que tienes al lado y que está siendo víctima de malos tratos en su propia casa, ¿no? A mí me parece que el hecho ya de empezar a plantear la pregunta, ¿no? es empezar a actuar, es empezar a activarse. La intervención en crisis siempre ha sido algo muy complejo. Algo de lo primero que yo aprendí es que cuando alguien interviene en términos de violencia de género, cuando alguien interviene en terreno, lo primero que tiene que hacer es humanizar a la víctima frente a los ojos de su agresor, porque la víctima ha llevado, digamos, a la mujer, la ha orillado hasta ese límite porque le ha expoliado la humanidad. ¿Cómo se devuelve la humanidad ante los ojos del agresor, digamos, ¿no? Pues quizá con estrategias muy claras y contundentes que tienen que ver con tomarlo en serio, tomarlo muy en serio al agresor, porque de otra manera, si se le exhibe, si se le expone, si no se le toma en serio, lo más probable, ¿no? es que la mate a ella y posteriormente mate a aquella persona que está en serio. En serio, el agresor, desde mi punto de vista, tiene que ver con poder desentrañar cuáles son los elementos que han permitido que nuestra sociedad se considere la violencia en contra de las mujeres como un asunto privado, que han permitido que desde el poder se diga que aquí no pasa nada y que las llamadas al 911 son llamadas falsas, ¿no? ¿Cuáles son todos esos mecanismos que han permitido, ¿no? Los mecanismos sociales, me refiero, los mecanismos culturales que han permitido que lleguemos hasta allá? ¿Qué hacer? Yo creo que cada una va inventando también sus formas de intervención, pero lo fundamental para mí es tejer redes, ¿no? Muchas de mis compañeras dicen que las redes de mujeres salvan vidas y ellas tienen toda la razón. Tejer redes quiere decir empezar a encontrarnos en espacios de confianza, en espacios de comunicación, empezar a generar esos propios espacios para entonces poder accionar de manera inmediata y jamás solas, ¿no? Nosotras decimos que cuando entramos a un lugar siempre entramos con una colectividad de mujeres, aunque en apariencia vayamos solas. No solemos intervenir en casos, digamos, de desaparición, que es lo que más intervenimos solas. Hay toda una red de hombres y de mujeres comprometidas con las búsquedas que inmediatamente accionan, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo primero que deberíamos hacer para poder intervenir en una situación tan compleja es establecer nuestras propias redes, es buscar nuestros propios espacios seguros. Y en función de esos espacios seguros, cuando existen ya esos espacios seguros, casi te puedo decir, Andrea, que lo que empieza a suceder es que el agresor empieza a pensarlo dos veces antes de poder ejercer el primer grito, el primer golpe, ¿no? el primer maltrato. Eh, Porque ya hay gente que está alrededor pendiente, porque hay gente que puede accionar y porque ya no hay, digamos, el ese que no ve, ya comienza a convertirse en un ojo que es testigo y no testigo para enjuiciar, digamos, necesariamente, sino para actuar en protección de la vida. Pero empieza por la protección de los propios espacios, ¿no? Los espacios comunitarios, las mujeres no desaparecen ni son asesinadas y eso nos quedó muy claro en los encuentros de mujeres a los que nos han invitado las compañeras zapatistas, ¿no?
son territorios libres de ese tipo de violencia, porque desde hace muchos años ellas han construido su autonomía, ellas han construido, digamos, la ley propia de las mujeres, y en ese sentido, cuando nosotras hemos estado ahí, lo que más impacta es saber que por primera vez estamos en un espacio en donde estamos, digamos, a salvo, ¿no? Y eso es impactante, ¿no? Tanto para nosotras como para ellas. Eso les ha interpelado mucho para entonces empezar a abrir debate con nosotras y empezar a poner en palabras la historia de lo que nos hizo llegar hasta. Muchas gracias, Rita, por esta compartir, ¿no? Y creo que es una invitación a hacerlo, ¿no? Y que quizá no tenemos clara, ¿no? Pues ahí está, construir redes, ¿no? También tenemos a Olimpia Jaimes, que puede hacer su comentario. Olimpia, si quieres encender tu micrófono y compartirnos tu duda. No sé si tuvo algún problema de conexión. Olimpia. Bueno, si no, lo dejamos pendiente. AMSI también había... AMSI, ¿tienes un comentario? ¿Quieres encender tu micrófono para compartirnos? Sí, la pregunta es, ¿considera que es bueno que los familiares de las víctimas tomen justicia por su propia cuenta? Qué pregunta. Sí, yo en mi experiencia ningún familiar ha ejercido la justicia por su propia cuenta, ¿no? Es increíble la civilidad, la dignidad y el grado, digamos, de dignidad básicamente que existe entre muchas y muchos familiares en nuestro país. Cuando a Fátima la asesinaron, la violaron, la desaparecieron, la torturaron, la asesinaron, Fátima, una pequeña niña de la Ciudad de México, el pueblo de Tláhuac, agarró al feminicida, ¿no? Y le preguntó a la madre de Fátima que si se lo entregaban, que si lo linchaban. Y ella dijo, no, vamos a entregarlo a la justicia, ¿no? Ese para mí es el ejemplo más claro de civilidad que puede existir ante tanta barbarie y tanta incivilidad, ¿no? Hacer justicia por la propia mano, ¿no? Es decir, en esta ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, afortunadamente es algo que, por lo menos hasta donde yo conozco en nuestro país, no existe, ¿no? Y no existe porque eso no las va a traer de vuelta, eso no va a hacer que termine, ¿no?, en nuestro país la violencia, y de eso las familias son claramente muy conscientes, ¿no? Los procesos de justicia, por el contrario, ¿no? Y desafortunadamente los funcionarios y muchos políticos en nuestro país no han entendido la dignidad de las personas con las que están tratando todos los días, no han entendido el nivel humano que tienen las familias con las que tratan todos los días, porque la gran cantidad, digamos, de procesos que hemos podido acompañar dan cuenta de cómo toda la maquinaria de justicia, procuración de justicia del sistema mexicano está diseñada para no encontrar verdad, para no encontrar justicia, ¿no? Las bases de datos, las formas en las que reciben una denuncia ante el Ministerio Público, las formas de los familiares, ¿no? Por ejemplo, a anunciar
la desaparición de su hija y le dice, no señora, es que bueno, se habrá ido con el novio o no es exagerada o ya vendrá o tal y tal. Todos esos, digamos, patrones que se repiten sistemáticamente en todo el país, lo que a nosotras nos demuestran con claridad es que en este país existe un sistema de generación de víctimas, un sistema masivo de generación de víctimas. Y cuando eso pasa, digamos, sería lógico pensar, ¿no? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no tomar la justicia con las propias manos? Lo que pasa es que yo creo que lo que se ha inventado en este país es el reverso de la justicia. Es decir, ese especie de antidiscurso del que yo hablaba, en donde claramente cuando se ejerce justicia por la propia mano, no se va a poder jamás revelar la verdad de lo que sucedió en los casos. Y si no podemos revelar la verdad, entonces lo que aquí resta es la barbarie, ¿no? Y me parece que demasiada barbarie ya hay, ¿no? Eh, no he conocido, digamos, un solo caso, ¿no? No he conocido tampoco, ni siquiera las familias expresan ese deseo, ¿no? Lo que hay es una expresión donde lo que es, digamos, un claro llamado y a las familias no les interesan ya ni siquiera, digamos, el hecho de que los culpables puedan declararse como tal. Les interesan otras cosas más vitales, ¿no? Es una pelea y es una lucha por la vida. Eh, y afortunadamente creo yo que hay algo de nuestro universo cultural que nos protege contra esa ley del talión. Que no quiero decir con esto que siempre vaya a ser así. Probablemente si aquí continúa una escala de violencia tan radical y continúa un desmantelamiento de la dignidad, digamos, de las víctimas tan radical como el que se lleva desde muchas instituciones de procuración de justicia, pues podría ser como una consecuencia lógica, ¿no? Muerte que nos protege y de alguna manera nos vacuna en contra de esa idea de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eh, Porque entre otras cosas lo que se construye en estos procesos es una justicia mucho más amplia. Justicia que, como yo les decía un poco en el mundo de la exposición, hasta con una sentencia condenatoria. Porque qué sentencia, qué castigo va a poder ser suficiente para traerlas a ellas de vuelta. No hay castigo en el mundo, ¿no? Y aquí hay como muchas críticas que vienen sobre todo de los, digamos, una crítica que a muchas de nosotras nos sitúa como mujeres punitivistas y básicamente, digamos, y caricaturizando un poco esa crítica, lo que viene a decir es que nosotras lo único que buscamos, ¿no? es revancha y no, nosotras lo que buscamos es justicia porque si bien consideramos que la justicia patriarcal no alcanza, obviamente, somos plenamente conscientes de que en esos procesos lo que se construye son este tipo de redes que le comentaba ya Andrea, este tipo de redes de mujeres que salvan vidas, que salvan dignidades, que salvan historias y que nos permiten sembrar futuro. Muchas gracias a AMSI por su comentario y a ti, Rita. Dar oportunidad otra vez, no sé si Olimpia ya tenga la posibilidad de hacer su pregunta, creo que era por cuestiones técnicas, pero Olimpia, no sé si ahí estás. Muchas gracias, Olimpia. Buenas tardes. Mi pregunta era basada en el concepto de empoderamiento, ya que hay muchas páginas que pueden ser hasta un poco represivas en ese aspecto, que dicen que las maneras de vestir, de actuar y de realizar algunas actividades físicas o culturales siguen siendo complacientes al machismo y que por eso no deben ser realizadas, pero a la vez es como creo que un poco no lógico, ya que no dan la libertad de seguir expresándose a las mujeres. Entonces, ¿cuál sería entonces el concepto de empoderamiento? Yo soy bastante crítica con respecto al concepto de empoderamiento, ¿no?
por lo menos la experiencia que yo he podido tener con respecto a lo que yo he conocido, digamos, de estos procesos en los que yo he participado, a mí me parece que justo digamos, el poder, entendido en su acepción, digamos, más Foucaultiana y en su acepción más de lo que genera a los cuerpos y a las vidas de las mujeres, es una acepción muy masculinizante de la vida, ¿no? Yo he defendido más bien en muchos espacios que lo interesante, por lo menos para mí en términos de explorar algo de lo femenino, tendría que ver con explorar nuestras vulnerabilidades. Y con esto no me refiero a empequeñecernos, ni a ser como un halago de nuestras propias heridas, ni mucho menos, ¿no? Hay un juez al que yo admiro muchísimo, que es el juez Roberto Scarpinato, que es un juez que ha establecido una lucha histórica en contra de la mafia en Sicilia y que hace unos años él decía que era muy importante que para nuestro país se pudiera implementar un tribunal especial internacional como el que hubo para juzgar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad de la antigua ex-Yugoslavia. Pues dice que él se convirtió en juez para impartir justicia, sino que se convirtió en juez para proteger nuestro derecho a ser frágiles, nuestra fragilidad, y con esa fragilidad proteger el derecho a que nadie nos dañe. Yo creo que ahí hay algo muy distinto al concepto de empoderamiento, ¿no? Proteger esa fragilidad, saberse esa fragilidad, para un contexto como el nuestro, y más las más jóvenes, ¿no? A nosotras, las que tenemos un poco más de edad, justamente hay cosas que nos protegen, ¿no? Pero ustedes que son un poco más jóvenes en un contexto como y hay que reconocerlo, y hay que reconocerlo desde las universidades, están en un estado de vulnerabilidad muy radical, ¿no? Cada una en su particularidad, pero en general las mujeres jóvenes mexicanas están siendo vulneradas de maneras de todos y de todas, ¿no? De forma que para mí el empoderamiento, digamos, lo podemos darle alguna manera el concepto tendría que ver precisamente con poder construir esos espacios en donde podemos compartir y hablar de nuestras vulnerabilidades y entonces entender cómo esas vulnerabilidades, digamos, hay unas que son producto, digamos, del contexto social en el que nos encontramos, pero hay otras que son intrínsecas a una historia que difícilmente vamos a poder cambiar con una u otra actitud, ¿no? Con una u otra forma de consumir, con una u otra forma de comportarnos, ¿no? Con una u otra forma también, digamos, una óptica como diferente sobre el mundo, ¿no? Para mí esas vulnerabilidades y esa protección a la vulnerabilidad y el derecho a la fragilidad tendrían que ver con una apuesta común en donde finalmente podamos enunciar qué es lo que como sujetas nos hace sentido, qué es lo que como mujeres nos puede reunir y en función de entonces empezar a estrategias que nos permitan resistir y ser mucho más fuertes ante la pandemia que vivimos, y no solo la pandemia tal cual. Para mí, para mí iría el término, ¿no? En donde hay algo que nos traba y que no necesariamente nos convierte en mujeres, digamos, fuertes y aguerridas y tal, y brillantes y tal. Eso de alguna manera me parece que hay algo del mercado y del consumo que está mediando ese cierto tipo de discurso sobre el empoderamiento. Pero insisto, si podemos dar la vuelta a esa idea y si podemos decidir qué parte de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad podemos proteger y a la vez al protegerla, ponerla a funcionar para hacer otras cosas en nuestra sociedad, otras cosas diferentes a consumir, que eso ya es un reto político, cultural e intelectual enorme,
porque si hacemos nosotras, por ejemplo, una introspección, ¿no?, de todo lo que en nuestra vida está funcionando para poder, si podemos dar la vuelta y entonces empezar, digamos, a desarticular todo eso, ahí tenemos un poder importante, ¿no?, un poder histórico y un poder cultural que ojalá seamos capaces de ejercer y que lo estamos viendo, ¿no?, y que se está empezando a ejercer en países como el nuestro, en sociedades como las nuestras. En años escuchaba tan importantes decir que en el país no había un desarrollo del feminismo como podía haber en países como Argentina, ¿no?, como Chile, ¿no? Y nosotras le respondíamos que no se ve a simple vista ese desarrollo porque nosotras estamos peleando por sobrevivir, ¿no?, ante una guerra, ¿no? Y eso es una realidad que creo yo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, no sé si respondo y no sé también si te satisface esa respuesta. Y no sé qué piensas tú, por ejemplo, al respecto de la idea de empoderamiento. Sí, creo que sí responde la pregunta, que no debemos de dejar de ser mujeres, el concepto que teníamos antes, por tratar de sacar un concepto muy parecido a ellos, a los hombres quizás. Ujú, ujú. Escuché poco porque mi conexión estaba mal y como que te escuché nada más al final, pero escuché, o sea, esta parte donde tú decías que hay también, digamos, finalmente un igualamiento, ¿no? Una idea, digamos, muy masculina por ahí, ¿no? Y sí, yo coincido como plenamente contigo, o sea, si cierto discurso que se disfraza, digamos, de feminista, implica terminar comportándose como un hombre, ¿no? Un hombre, ojo, ¿no? Cuidado, yo siempre lo digo, eh, lo femenino no es exclusivo de las mujeres, ¿no? Y esta tesis es ya a lo mejor un poco polémica. Lo femenino es la diferencia. Y cuando me refiero a comportarse como un hombre, me refiero a comportarse como un patrón universal que culturalmente, digamos, está diseñado, ¿no? Eh, si eso es así, entonces claramente, y que de hecho es así, o sea, claramente hay también una colonización de un discurso muy importante, un discurso muy, muy potente, un discurso rompedor por parte del capitalismo. Y yo creo que parte de nuestro trabajo y de nuestra crítica es tener mucha claridad de dónde se encuentran esos gérmenes que van como de alguna manera haciendo presa elementos fundamentales de nuestro discurso como mujeres, como feministas, ¿no? y como disidencias. Entonces sí coincido plenamente también contigo, sí, en ese sentido. Pues muchas gracias, Olimpia, Rita, por este interrogante, ¿no? Y también posibilidades de reconocernos en nuestra identidad, ¿no? Identidad que se va formando y recuperando la autenticidad, ¿no?, de lo que somos, ¿no? En esto que mencionaban desde la fragilidad, ¿no? Desde ahí relacionarnos, ¿no? Y cultivarla. Xochitl González también tiene un comentario. Xochitl, si quieres, ahí estás. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tenía dos, de hecho. La primera era, ¿cuáles cree usted que son los 3 temas imprescindibles que se deberían abordar en la historia del feminismo? Y la otra es, bueno, yo había leído que el ser caballero con las mujeres era un acto machista, porque básicamente los caballeros se dedicaban a proteger a la mujer, supuestamente asumiendo la inferioridad de las mujeres. Entonces quería saber qué opina usted. Pues mira, con respecto a tu primera pregunta,
cuáles serían como esos 3 ejes, ¿no? Que para mí serían fundamentales a la hora de abordar la historia del feminismo, o como bajo qué ejes o qué clave sería importante leer la historia del feminismo. Yo diría, pues, bajo un eje que tiene que ver con el colonialismo, en primer lugar, con los fascismos también, en segundo lugar, como una consecuencia lógica de los colonialismos, como esta tesis que les comenté durante la exposición. Y finalmente, con un eje que tendría que ver con la forma en la que el capitalismo ha hecho, digamos, de un proceso de construcción discursiva histórica, ha puesto ciertas herramientas como trabas al servicio, ¿no? Para mí, la historia del feminismo tendría que ver básicamente con la historia en la cual o cómo se constituye el valor al interior de nuestra sociedad. En nuestras sociedades, hoy en día, mucho de lo que solemos decir valioso no es valioso para nada, ¿no? Ya Nietzsche lo decía en algún punto. En nuestras sociedades contemporáneas, lo noble es lo bajo, lo rico es lo pobre, lo indigno tiene palabra de dignidad, y yo es algo que quise como también mencionar a lo largo de mi intervención, ahí donde la mentira pasa como si fuera la verdad, ¿no? Nosotras habitamos hoy en día una situación en donde se pueden generar, digamos, estrategias, no solamente, por decirlo, de gobierno, ¿no? O estrategias culturales enteras hechas a base de mentira, ¿no? Habitamos ese momento cultural en donde la mentira es más valorada que el hecho de decir la verdad, ¿no? Y en ese sentido, para mí podían ser, digamos, esos ejes los que podían tejer una lectura del feminismo, y no solo del feminismo, sino de la historia cultural de Occidente, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, en donde tú decías también la escribías por aquí, donde decías que habías leído que el ser caballero es ser machista, ¿no? Ya que el caballero básicamente se dedica a cuidar de la mujer supuestamente, asumiendo la inferioridad de nosotras. ¿Qué opino yo de esto? Yo opino que a ver, hay muchas construcciones culturales con respecto a lo que es ser mujer y a lo que es ser hombre en nuestra sociedad. Yo tuve la oportunidad de vivir muchos años fuera de México. Luchar, ¿no? Todo era cuestión de que empezara a hablar un colega hombre para que entonces volvieran a poner atención. Eso a mí me dejó fría, pero poco a poco me fui, digamos, incorporando un poco, ¿no? Fui como de alguna manera dándome cuenta que esa era la realidad cultural en la que yo estaba viviendo, y me parece que esta sociedad poco margen deja para inventar lo que una quiere ser como mujer, como hombre o como una prefiera llamarse, ¿no? De forma que ser un caballero creo que tendría que ver con muchas cosas, pero básicamente como con una historia, ¿no? Una historia cultural que nos han contado, que nos hemos contado, en donde lo que se pone en valor es, digamos, según, ¿no? Como según concepto, pone en valor una ojalá que estemos muy cerca de la forma. Ojalá que cada vez nos podamos ir acercando a compartir esas vulnerabilidades. En este país los hombres poco hablan acerca de sus dolores, ¿no? Y no solo en este país, en muchos otros. Perdonen, nuevamente me quedé fuera. Eh, Perdona, te decía, ¿no? que poco hablan acerca de sus dolores, poco hablan también acerca de sus preocupaciones.
poco se habla, porque culturalmente también eso se ha establecido. De forma que para mí, digamos, todo está por inventar, todo que va a poder decidir de alguna manera, de qué manera inventar ese tipo de relaciones. Yo he tenido la oportunidad de dar clase a gente muy joven en la universidad, en los primeros años de la universidad, y la buena noticia para mí es que ellos perdón, otra vez, que para mí, les decía, ellos van a poder hacer frente, digamos, a una nueva forma de masculinidad que ya no va a aceptar pactos patriarcales en donde hay que jugar ciertas máscaras, ¿no? De poder considerarse a sí mismo como un hombre en esta sociedad. Hay una crisis importante también de masculinidad, ¿no? Ellos están buscando también cómo construirse como hombres, cómo liberarse como hombres frente a tanta opresión, frente a tanta violencia. Y a mí me parece que ahí hay una buena noticia, una buena noticia. Yo ayer escuchaba nuevamente esta bellísima canción de Vivir Quintana, la de Sin Miedo, y se los recomiendo que pudieran ir al YouTube y que pudieran leer los comentarios. Son comentarios en donde muchos hombres ya se están atreviendo a hablar, están atreviendo a hablar de sus sentimientos y se están atreviendo a hablar acerca de lo que ellos reciben de un movimiento feminista tan fuerte como es el movimiento feminista mexicano. Y a mí, francamente, me llena como de una gran esperanza. Ahora parece que sí. Ahora sí está fallando mucho mi internet, disculpen. Sé que aunque parezca algo digamos, muy tímido y aunque sea una red social y aunque sea un poco, se cumpla una parte de anonimato, me parece interesantísimo ir a ver esos comentarios, ir a analizarlos y ver los comentarios y los testimonios de las mujeres, porque ahí hay un golpe de realidad de lo que estamos viviendo en este país, porque ahí la mirada no puede ya seguir viendo para el lado, ¿no? Entonces, bueno, no sé, un poco esta idea del caballero, esta idea de la dama, esta idea de la tal, eh, que cada quien sea un poco lo que pueda hacer, ¿no? También, eso yo creo que también es importante decirlo, porque si no, nos convertimos en una especie de agentes de normativización de la vida y de la sociedad. Y creo que todo discurso que aspire a normativizar y a decir qué es lo correcto y qué es lo correcto, pues incurre, digamos, en un riesgo inminente, que es el riesgo de sepultarse a sí mismo, ¿no? Y por ahí, por ahí. Muchísimas gracias, Xochitl, Rita. Pues no sé si querer o queriendo, en este espacio ya estamos compartiendo estas inquietudes, ¿no? Personales, desde la incomodidad de la posición en la que estamos, ¿no? Y en la que podríamos estar, ¿no? Eh, bueno, ya nos acercamos al tiempo de cierre, pero igual creo que aún podría hacerse otro comentario. No sé si alguien más quiere aprovechar esta oportunidad, abrir su micrófono y compartir su duda o algo que nos quieran decir. Em, por ahí había un comentario muy valioso que la maestra Alejandra Blanedo quería hacer. Ale, ¿te gustaría hacernos tu participación? Hola Mario, sí, claro. Espero que no estén como escuchando la música de mis vecinos, y es así una disculpa.
De alguna u otra forma, ya respondieron mi pregunta, pero tal cual era, bueno, si estamos en contacto con una mujer que está en una situación en una situación vulnerable, y que tiene ganas como de sembrarle tal vez a sus compañeras, a sus vecinas, o sea, como crear, digamos, su propia red de apoyo, pero no está, o sea, no está en cercanía, digamos, con algún otro elemento que pudiese apoyarla. No sé, es que de pronto pienso mucho como en mujeres que están en alguna comunidad, como alejadas, no sé, de poder tener acceso a redes sociales, de poder tener acceso, no sé, como a otras mujeres que pudieran echarle la mano. Si hay una mujer valiosa en una comunidad que tiene su rayito de luz y quiere sembrar la esperanza en otras, no sé, como qué podría hacer ella, cómo podría comenzar, no sé cómo podría tejer esta red en su comunidad. Gracias, Rita. Y pues muchísimas gracias, Alejandra. Qué importante pregunta, ¿no? Porque yo creo que no hay fórmulas y que también, pues mucho depende de los contextos que habitamos, ¿no? O sea, yo en mi caso habito un contexto urbano, extraordinariamente urbano y con esas como características y crueldades que puede tener lo urbano, pero en otros contextos, a lo mejor como el que tú describes, ¿no? Yo creo que el hecho de poder empezar a abrir la conversación ya es algo que es, digamos, un avance impresionante, ¿no? Abrir la conversación, digamos, de manera sensible, respetando las diferencias, respetando, cuidando, ¿no? De no tocar tampoco fibras que pudieran ser irreparables, pero sentarse, tener la disposición y abrir la conversación con otras mujeres una a una, ¿no? Empezando poco a poquito. Yo creo que ese ya es un acto digamos, de tejido de redes increíble, en donde finalmente, si algo, digamos, culturalmente a nosotras nos protege y nos ayuda, es la posibilidad del uso de la palabra y la posibilidad de la conversación y de la plática. Y el hecho de preguntar simplemente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Ese pequeño gesto, ¿no? Con un gesto, digamos, realmente de disposición y realmente con una disposición a escuchar, yo creo que ya es un avance impresionante, porque es increíble lo que esta sociedad y estas formas de habitar nos van minando con respecto a poder hablar de nuestros dolores, de nuestras preocupaciones, de algo que consideramos vergonzoso o íntimo, digamos, como sería la violencia de género al interior de la casa. Y creo que empezar por ahí, ¿no? Empezar a preguntarse cómo está la otra, cómo le está pasando, cómo van sus dolores, cómo está su cuerpo, cómo pueden estar sus posibles heridas. Eso ya abre espacios de, digamos, de apapacho, espacios de contención, espacios seguros que tendrán que irse trabajando cotidianamente, ¿no? Y eso implica también abrirnos nosotras mismas, ¿no? Y entonces también hablar nosotras mismas de nuestros dolores, de nuestras preocupaciones, ¿no? Y recordar que esos dolores y esas preocupaciones, pues cuando se comparten es cuando empiezan a tomar sentido, ¿no? Cuando la otra, te puedes ver reflejada en la otra y puedes decir francamente lo que está pasando aquí, ¿no? Es inaudito, sin pretender que la compañera tome una decisión radical, sin pretender que la compañera denuncie, sin pretender, ¿no? Digamos, a primera instancia, de primer momento, respetando sus decisiones, respetando sus procesos y teniendo en claro que la palabra tiene una capacidad curativa impresionante y que no hace falta ser psicóloga, psicoanalista o psiquiatra para poder tratar con la palabra. Hace falta, digamos, abrir realmente la oreja para poder sentarnos y establecer algo tan sencillo como una conversación. A mí se me ocurre que podría ir por ahí. Muchas gracias, Rita. Sí, definitivamente, no sé, de pronto se me olvida como la gran importancia que tiene justamente el diálogo y que de ahí se parte, ¿no? A muchas cosas. Muchas gracias. Quedé muy contenta con tu respuesta. Digo, yo sé que no hay una fórmula así exacta como tú mencionas, pero muchas gracias por compartirme esa respuesta. Le agradezco mucho. Gracias, Alejandra. Gracias, Ale, Rita. Yo creo que también en esta contribución que haces, Ale, se asoma un poco lo siempre presente de esto, ¿no? No estamos hablando de temas que nos sean ajenos, sino que ahí está, ¿no? Y que en nuestra misma historia
familiar y personal podemos encontrar estas problemáticas, ¿no? Violencias, conflictos, y que bueno, es lindo estar hoy aquí, ¿no? Y hablar de ello. Y como dices, ¿no, Rita? Ya hablando, dar un primer paso, ¿no? Que ojalá y venga seguido de otros más. Bueno, ya nos acercamos a la hora de término de este espacio. Pues otra vez renovarles la invitación para participar de este curso que tendremos el sábado a las 10:30, a las 11 de la mañana, de 11 a 12:30. Es gratuito para toda la comunidad de la Universidad Loyola del Pacífico, y para quienes no, igual me parece que es de un precio muy accesible, pues con la intención de eso, ¿no? De difundir, de abrir otras posibilidades. Les decía, Rita nos va a acompañar este sábado también para hablar de estos temas. Y bueno, aparte tendremos otros cursos también de filosofía política y de cristología. Y el próximo jueves tendremos tres conferencias, ¿no? A la 1, a las 3 y a las 5 de la tarde. Entonces, pues quedan invitados, ya después aparecerá por ahí la invitación. Y también sobre este espacio que hemos tenido y que es de un gran valor, ¿no? Por las participaciones que se han realizado, ¿no? De ustedes, y también por el interés que ha generado. Bueno, queda grabada y queda a disposición de todos, ¿no? Quien las quiera compartir. Y yo creo que, Rita, de verdad es una invitación lo que nos has hecho a construir, ¿no? Estos espacios que ayuden, ¿no? Y que contribuyan. Eh, Rita, ¿te gustaría hacer otro comentario para terminar esta ponencia? Pues sin más, agradecer muchísimo, agradecerles a todas y a todos y a todos el espacio para conversar. Hay algo de intimidad aquí, a pesar de que estamos, digamos, en esta situación de lejanía y de redes sociales, hay algo de intimidad que ojalá cuando todo esto termine podamos también tejer con el cuerpo, ponerlo ahí, ponerlo en vivo y poder reconocernos también de esa otra manera. Creo que tenemos que empezar a imaginar esos ejercicios donde una vez que salgamos podamos encontrarnos y encontrarnos de otra manera. Yo creo que eso es algo que a lo que esta pandemia nos invita, ¿no? Y a lo que esta conversación y a este ciclo de reflexiones que ustedes inauguran el día de hoy también nos invita a tener el coraje de poder escribir nuestro propio fin del mundo y que no sea algo que nos viene dado por decreto. Pero para hacer eso tenemos que mantenernos vivas, tenemos que mantenernos vivos, tenemos que estar, digamos, de pie, fuertes y luchando, porque todavía queda tiempo para hacer esta escritura, es decir, no es inminente. Y yo uno de los aprendizajes que saco de esta pandemia es que eso que les comentaba, ¿no? Que la próxima vez que volvamos a vernos y volvamos a jugar y a poner el cuerpo en el espacio público, seguramente lo haremos de unas maneras inéditas, que tendremos que atrevernos a imaginar, ¿no? Y que tendremos que atrevernos a escribir, y a nombrar con toda claridad. Así es que, nada, reiterar mi agradecimiento, desearles muchísima suerte para este ciclo que comienza, y a la disposición siempre para poder discutir, ampliar y para poder también conocerles eventualmente en algún momento y abrazarles en vivo. Así es que muchísimas gracias, Mario. Gracias, Rita. Es muy alentador, ¿no? Este empujón que haces a nuestra imaginación para imaginar no solamente otro fin del mundo, sino un otro nosotros, ¿no? Un otro diferente a lo que somos. Y claro que sí, nos has dado pistas igual muy valiosas que abren horizontes, y ojalá y tengamos más oportunidades de que nos platiques y de abrir un diálogo contigo. Pues sin más, estamos ya por despedirnos. Aquí también está Esli. Esli, que quisieras decir algo también para despedirnos. Creo que no sé si
si pueda conectarse. Me parece que no está conectado, Mario. Ok. Creo que tuvo que salir. Ajá. Ok, bueno, pues igual les agradecemos muchísimo a todas, ¿no? Y a todos por su participación. Les digo, queda grabado y yo creo que queda abierto el diálogo, que también continuaremos en las clases, ¿no? En las clases y en los comentarios y en otros espacios y en otras conferencias de este ciclo que hoy iniciamos con Rita. Bueno, pues un abrazo muy, muy cariñoso y fuerte, Rita. Como tú dices, ya nos encontraremos. Ya nos veremos. De entrada el sábado. Sí, el sábado nos vemos. Quedan todas invitadas e invitados. Bueno, pues buena noche y quienes no puedan el sábado, hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Rita. Un gusto. Igualmente.